Un bloque de 50 kilogramos se hace subir por un plano inclinado en 37 grados respecto del horizontal mediante una fuerza de módulo de 500 newton y dirección paralela al plano. El coeficiente de roce cinético entre el bloque y el plano es de 0.3. Si el desplazamiento del bloque sobre el plano es de 6 metros, calcular el trabajo hecho por la fuerza F, el trabajo hecho por la fuerza de roce, la variación de energía potencial, gravitatoria será, variación de la energía cinética del bloque y la rapidez cuando ha recorrido los 6 metros. Si empezó con 3 metros, con una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces, para tener una idea, vamos a ver la situación. Supone que entonces hay un bloque de masa m que es empujado hacia arriba mediante una fuerza F. Aquí en el suelo, entonces hay un coeficiente de roce. Y entonces va a recorrer toda esta distancia, que van a ser los 6 metros, que le vamos a llamar D. Entonces, como hay fuerza, lo más recomendable es hablar al tiro de diagrama de cuerpo libre. Vamos a... y acá hay un ángulo alfa, ¿cierto? Vamos a inclinar el diagrama. ¿Y cuáles son las fuerzas que están presentes? Entonces, hay una normal. Peso. Normal. El peso. El ángulo lo replicamos acá, ¿cierto? La fuerza es paralela a la superficie, entonces está en este eje X. Fuerza de roce. Y la fuerza de roce. ¿Sí? Y la fuerza de roce. Eso es. ¿Hacia dónde va el desplazamiento? Hacia abajo. Hacia arriba, ¿cierto? Por la diagonal. Entonces el desplazamiento lo vamos a dibujar igual. Y va hacia este lado. Ahora vamos a dar vuelta a esto. Y entonces el diagrama de cuerpo libre no nos va a cambiar mucho porque en realidad lo único que hicimos es rotar. Y acá tenemos el desplazamiento cuya magnitud debe ser los 6 metros. ¿Sí? Tenemos la fuerza F, la normal, el peso y la fuerza de roce. Entonces nos piden calcular el trabajo realizado por la fuerza F, que sabemos su magnitud, sabemos su dirección respecto al desplazamiento, por lo tanto podemos calcularlo. El trabajo que realiza la fuerza de roce, sabemos que la fuerza de roce se mueve, o sea, está siempre en contra del desplazamiento, así que sabemos el ángulo y entonces nos va a bastar con calcular la magnitud de la fuerza de roce para poder calcular el trabajo. La variación de la energía potencial, esa la podemos evaluar. La variación de energía cinética, esa la vamos a encontrar con el teorema. Y después entonces, a través del mismo teorema, vamos a calcular la rapidez que tiene la masa entonces. Nuestra única incógnita entonces para poder calcular todo esto en realidad es la normal. ¿Por qué la normal? Bueno, primero no la conocemos y porque la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal. Entonces vamos a... Sí, la vamos a despejar del diagrama de cuerpo libre. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en I, tenemos que está la normal menos la proyección del peso, y esto debe ser 0 porque en este eje Y que nosotros pusimos no se eleva, ¿cierto? No se eleva de ese plano, por lo tanto debe sumar 0 y ahí ya calculamos entonces el valor de la normal. Entonces ya tenemos toda la información para empezar a trabajar.
pero porque dice mediante una fuerza de módulo 500 newton y dirección paralela al plano. O sea, de hecho acá lo dibujamos. La fuerza F va hacia la derecha y el desplazamiento va hacia la derecha. Entonces el ángulo entre esos dos vectores es cero. El trabajo realizado por el roce. La variación de energía potencial del bloque. Calculemos eso ahora. Entonces, A. Nos dicen calcular el trabajo hecho por la fuerza F en el desplazamiento que está dado, ¿cierto? Que el trabajo, entonces, era F producto punto delta X, o bien lo podemos calcular con las magnitudes. Magnitud de la fuerza, magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo que hay entonces entre la fuerza y F. Que no sé, le vamos a llamar teta. ¿Ya? Porque alfa ya lo usamos. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza F? Por enunciado eran 500 newton. Sí, 500 newton. La magnitud del desplazamiento. ¿Cuánto se mueve? Los 6 metros, ¿cierto? ¿Y cuál es el ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento? 37. Sí. Vamos al enunciado. Por coseno de 0 grados entonces. Y esto nos da 3000 joules. Coseno de 0 es 1. Seno de 0 es 0. Sí. ¿Qué nos preguntan en la B? Vamos a hacer lo mismo entonces. En B nos piden el trabajo hecho por la fuerza de roce en el desplazamiento. Vamos a ocupar de nuevo la segunda definición, que es la magnitud de la fuerza de roce, la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza de roce y el desplazamiento. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de roce? Como habíamos visto un poquito antes, esto era el coeficiente de roce por el peso, ¿cierto? La proyección del peso, que era m por g por el coseno del ángulo, que ahora sí iba a los 37 grados, ¿cierto? El desplazamiento siguen siendo los 6 metros. ¿No sería menos 6? ¿Y el coseno de qué ángulo va acá? Ah, de 0. 180. ¿Por qué? Porque el desplazamiento va hacia la derecha. Bueno, esto visto desde el plano inclinado. Y la fuerza de roce va hacia la izquierda. Entonces aquí hay 180 grados. Y si ponemos eso, entonces ahí nos va a dar el menos 1. Y es menos. ¿Cuánto era el coeficiente de roce? 0,3, ¿o no? 0,3. La masa era 50. 50 kilogramos. La gravedad es 10 y coseno de 37. Ah, y por los 6 metros. El menos es coseno de 180. ¿Qué pasa con el menos por el coseno de 180? Sí. 718,77. 718. Menos 718,77. Menos 718,77 joules. Ahí ya tenemos entonces el trabajo hecho por la fuerza de roce. C. Profe, entonces ¿cuál es la clase? El jueves no hay más clases. Hasta el miércoles, sí. Esta distancia eran 6 metros, que es la hipotenusa del triángulo, y sabemos que este ángulo que hay acá son 37 grados, que era nuestro alfa. Ahora, silencio por favor. Lo que nos importa es la variación de la energía potencial que depende de la altura respecto al suelo, ¿sí? A la horizontal. Este es H entonces. Y eso lo podemos calcular. Porque siguiendo la trigonometría, tendríamos que la tangente, no, perdón, seno. El seno del ángulo
el cateto opuesto, que es h, dividido la hipotenusa, que es nuestra distancia, que eran 6 metros. Y entonces h es d por seno del ángulo, que son los 6 metros por el seno de 37. $3,61. 3,61 metros, ¿sí? En ese caso lleva igual el método que el sector anterior, de que tener resultados sí o sí. O sea, expresarla algebraicamente. Ah, en el algebraico sí, yo creo que sí. Para torturarlo. No, porque también es necesario que desarrollen otro tipo de habilidad. ¿Pero estamos expresados? Sí, expresado. ¿Soy por el tablero? Bueno, nos vemos el próximo año. Mecánica. No, mecánica creo que ya lo sacaron. Ya lo sacaron, creo. Nosotros parece que es todavía, ¿vale? No sé. Bueno, mecánica lo cerró el profesor. Bueno, calculemos la variación de la energía potencial. La variación de la energía potencial es la variación de la cantidad mg por h, ¿cierto? Que en el fondo, si nosotros ponemos esto como h igual a 0, entonces nos va a quedar m por g, eso es 50 por 10. Y la altura final, que van a ser los 3,61. 3,61 menos la altura inicial, que es 0. Y por lo tanto nos va a dar eso que está ahí, 500 por 3,61. 1,81. 1805. 1805 entonces. Joule. Ojo, esto de la variación de las energías es importante que siempre... O sea, no es necesario que ustedes establezcan una energía entre comillas absoluta. ¿Por qué? Si ustedes hubieran puesto que la altura inicial eran 30 metros, la variación de la energía va a seguir siendo la misma. ¿Ya? Por ejemplo, si acá hubiésemos dicho que en vez de ser 0 es 30, acá hubiera sido 30 más los 3,61 y por lo tanto la variación de la energía potencial va a ser la misma. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos importa calcular la variación de la energía potencial gravitatoria en este caso? Porque esta está asociada al trabajo hecho por la fuerza peso. De hecho, aquí podemos concluir que el trabajo hecho por el peso en este mismo desplazamiento era menos la variación de la energía potencial, o sea que va a ser menos 1805 joules. En esta parte, nosotros calculamos la variación de la energía potencial. Ahora, por definición, esa variación de la energía potencial está asociada al trabajo hecho por la fuerza peso, porque es una fuerza conservativa. Porque una fuerza conservativa la definíamos como una fuerza que su trabajo no dependía de la trayectoria, y entonces la pudimos escribir como menos la variación de las energías potenciales asociadas. Y en este caso, la energía potencial asociada al peso es la energía potencial gravitatoria, que es la que calculamos recién. Y como calculamos la variación, entonces es menos la variación y tenemos el trabajo hecho por la fuerza peso en el mismo desplazamiento. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos interesa todo esto? Veamos la D. Creo que nos dice la variación de la energía cinética, ¿no? ¿Sí? D, la pregunta es entonces la variación de la energía cinética. ¿Por qué? O sea, ¿cómo podemos calcular la variación de la energía cinética si no tenemos la velocidad ni nada? Bueno, podríamos haber supuesto que tiene una determinada velocidad inicial y entonces resolver el problema usando las leyes de Newton, pero podemos ocupar el teorema del trabajo de energía. ¿Qué es lo que dice? Que el trabajo neto es la variación de la energía cinética. O sea, justo lo que nos piden. ¿Y cuál es el trabajo neto? Bueno, el trabajo hecho por todas las fuerzas. Que en este caso sería el trabajo hecho por la normal, el trabajo hecho por la fuerza de Russell. Silencio. El trabajo hecho por la fuerza F y más el trabajo hecho por la fuerza peso.
en el mismo desplazamiento. ¿Cuánto es el trabajo hecho por la normal? La normal es perpendicular a la trayectoria, entonces ese trabajo es 0. ¿Sí? El trabajo hecho por la fuerza de roce era... ¿Cuánto era? Menos 0,77 joules. El trabajo hecho por la fuerza F eran 3000 joules. Y el trabajo hecho por la fuerza peso, 1800. Menos 1805. Y entonces el trabajo, el trabajo neto, sí, claro, es la suma de estas tres cosas y la variación de la energía cinética. ¿Cuánto es? 476,23 joules. Con eso ya tenemos el trabajo neto. Y la última pregunta era, ¿cuál sería la velocidad final si parte desde los 3 metros por segundo, ¿no? Una vez que recorrió esa De los distancia. 6 metros, Sí. si al iniciar el recorrido, la rapidez de 3 metros porque se le cayó. Ujú. Este era el D o el E. E. Entonces, vamos a la definición. Variación de la energía cinética. La energía cinética lo definíamos como un medio, la masa por la rapidez que lleva en un punto al cuadrado, ¿cierto? Supongamos al final de la trayectoria menos un medio, la masa por la velocidad inicial de la trayectoria. Y esto entonces, según lo anterior, eran... ¿Cuánto era el valor que nos dio la suma de todos esos trabajos? 476,23 joules. Ahora podemos evaluar todo esto porque la velocidad inicial, según lo que dan enunciados, son los 3 metros por segundo. La masa son 50, así que lo podemos despejar. Porque nos va a dar un medio por 50 por la velocidad final al cuadrado, menos un medio por 50 por los 3 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Es 476,23. Y de aquí podemos despejar. Entonces nos va a quedar, sí, 476,23 más un medio por 50 por 3 al cuadrado. Todo esto por 2 y dividido 50 entonces. Por 2 por el un medio, ¿qué? Sí. ¿Me entregan ese valor? ¿O le sacan la raíz directamente? Como quieras, sí. Esto da entonces 5,29 metros por segundo. Ahora, si ustedes quieren, pueden haber simplificado este término que está acá, el 50 con este, el 2 con este, entonces les va a quedar 3 al cuadrado, que sería 9. 9 más 476,23 por 2 dividido 50 y le saca la raíz de todo. Y eso. Y entonces ahí ya tendríamos la velocidad. Con eso ya estaríamos.